Capítulo 64. Los restos quemados de los edificios se alzaban ennegrecidos y abandonados, y una fina capa de ceniza crujía bajo los pies cuando Crow entró. El techo se había derrumbado horas antes, cediendo ante el peso de las paredes dañadas. Los habitantes que todavía estuvieran dentro habrían quedado aplastados, pero él esperaba que se hubieran ido mucho antes de que se extendieran los incendios. La única pregunta era si se habían ido y escapado o se habían topado con los Grimm. Había un frío desinterés en sus pensamientos que no nacía del cinismo sino de la necesidad. Había estado en numerosas misiones como esta en su vida y cada cazador tenía que ser capaz de enterrar sus emociones cuando llegaba el momento. No para apagarlas, eso era tan imposible como autodestructivo, sino para dejarlas de lado y tragarse el horror durante la hora o dos que se necesitaba para contemplar un asentamiento destruido. A algunos les resultaba más fácil que a otros. Crow era uno de los afortunados que lo lograba, aunque la razón para ello era que había sido criado en una tribu que veía la muerte con regularidad. Tras abrir una puerta torcida y astillada que se había desprendido de sus bisagras, Crow entró en lo que alguna vez habría sido una sala de estar. Habían sobrevivido algunos muebles, incluida la carcasa de un televisor con el vidrio destrozado y un solo sofá, aunque estaba quemado hasta quedar en un tono ceniciento y parecía que iba a desmoronarse si alguien se sentaba en él. Igual que los demás, dijo, dándose la vuelta y marchándose. Los incendios fueron los que más daños provocaron, pero no hay cuerpos quemados. Los habría olido si los hubiera. La carne humana se cocinaba bien, por horrible que pareciera, y el olor era muy fácil de percibir. Probablemente se debía a toda esa grasa inherente a la gente de hoy en día, una vida de alimentos procesados y dietas poco saludables que proporcionaban mucha grasa para derretir cuando un cuerpo se quemaba. La ausencia de esta grasa encajaba con la narrativa de un ataque de los Grimm. Muchos de los cuerpos estaban afuera, los incendios habían quedado en segundo plano. ¿Pero por qué? Una o dos casas podrían ser un accidente o los Grimm propagando las llamas, pero que todas se quemen parece conveniente. A menos que estemos tratando con un nuevo tipo de Grimm que escupe fuego, esto no tiene sentido. María se balanceaba sobre sus muletas en el centro del pueblo, después de haberlo dejado para que explorara más a fondo. En realidad, no había un solo cazador entre los dos, pero ya no había ningún Grimm de los que preocuparse. ¿Hay algún registro de que los cazadores que evacuaron el lugar iniciaron los incendios? Preguntó. ¿Quizás para atrapar a los Grimm dentro? No, María sacó su pergamino y estaba hojeando los detalles de la misión. No se menciona ningún incendio en sus informes. Por supuesto, eso no significa que no los hubiera. Es posible que estuvieran más concentrados en sacar a los civiles que en tomar nota. Razonable. Siempre fueron los inocentes los que llegaron primero. ¿Te molestan los incendios? Preguntó. Simplemente parece llamativo, eso es todo. Dudo que los habitantes hayan incendiado sus casas, y los Grimm no verían la necesidad. Puedo aceptar algunos como accidentes, daños incidentales, pero no todos. Tampoco es que las casas estén conectadas. Hay suficiente espacio entre ellas como para que un solo incendio no se propague tan lejos. ¿Estás familiarizado con la forma en que se queman las casas? Crow se encogió de hombros. La pregunta sonó más curiosa que acusatoria, así que la trató como tal. A la tribu nunca le gustó causar tanta devastación. Reducir aldeas a escombros es una buena manera de asegurarse de que se queden sin aldeas para explotar. Supongo que ocurrió de todas formas. Una o dos veces. El responsable sería castigado. ¿Cómo funcionó eso? 3 strikes. La primera vez, te golpean y te arrojan a una jaula para pasar la noche. La segunda vez, pierdes un dedo, o una mano si el crimen es lo suficientemente grave. Los castigos no eran solo por emocionarse demasiado y provocar incendios. Robo, asalto, asesinato. Había muchas cosas que se podían hacer sin pagar en la tribu, pero aún necesitaban algunas leyes. La tercera vez es la muerte, aunque muchos huirían antes de eso. Destierro autoimpuesto. No tiene mucho sentido regresar a la tribu cuando sabes que te van a matar. No lo creo, se burló María. Si no fuera por haber visto directamente a los Grimm, me preguntaría si esta no era tu antigua familia. O si había otras como ellos. Pero vieron a los Grimm. Y hay pruebas. Paredes destrozadas, marcas de garras, cosas así. Los bandidos típicos tampoco tienden a golpear a los civiles que huyen tan fuerte como para partirlos por la mitad. Crow tarareó. Es posible que alguien haya regresado después. Podrían haber sido sobrevivientes, pero también podrían haber sido carroñeros.
Tal vez quemaron el lugar, ya sea para borrar sus huellas o para darles a los residentes una cremación lo mejor posible. No es una mala idea. Aunque, si fuera esto último, uno pensaría que habrían juntado los cuerpos para incinerarlos. Tal vez tenía miedo de que los Grimm regresaran. Tal vez. María se apoyó en una muleta y usó la otra para señalar la muralla exterior en ruinas. Pero eso no resuelve nuestra pregunta principal. ¿Qué demonios provocó un ataque de los Grimm tan pronto, tan grande y tan cerca de Vale, que pudiera penetrar en un lugar con sus propias fuerzas de seguridad? Este no es un puesto fronterizo dirigido por esperanzas y sueños. Este es uno de los principales depósitos de cobre de Vale. Era importante para la ciudad. Estaba bien dotado de personal y protegido. No lo suficientemente bien. Podría ser una migración. ¿Y no hemos visto ni oído nada sobre la migración? Inténtalo de nuevo, mocoso. Las migraciones solían ser notorias y a menudo se las consideraba desastres naturales. Si tantos Grimm marchaban juntos, levantaban enormes columnas de polvo y pisoteaban franjas de bosque. No había nada que sugiriera eso aquí. Los árboles que se encontraban a cierta distancia de los muros estaban todos intactos y, aunque los arbustos y demás habían sido aplastados por el asalto repentino, no había mucho terreno destrozado. Se siente quirúrgico. Sí, dijo. Es una buena forma de decirlo. Parece planeado. Parece intencional. Hay una gran cantidad de aldeas como esta que habrían sido objetivos más rápidos y fáciles, pero suficientes Grimm para ser vistos desde una buena distancia eligieron este lugar, y habrían tenido que pasar por otras aldeas para llegar aquí. Entonces, la pregunta era quién y por qué. ¿Salem? Casi con toda seguridad, a pesar de que se suponía que él no debía saberlo. ¿Por qué alguien le ordenaría a Grimm que atacara una aldea? Preguntó, principalmente porque se suponía que era ignorante. ¿Querían robar el cobre? Parece mucho trabajo por tan poco dinero. A menos que su objetivo fuera desestabilizar a Vale. Es probable que así sea. Como dijiste, el cobre no vale la pena robarlo. Es demasiado pesado y no lo suficientemente valioso. Pero su valor en términos de cuánto daño puede causar a Vale es mucho mayor. No creerás que esto es una represalia de Atlas, ¿verdad? No, interrumpió María con una carcajada. Ten en cuenta que estamos aquí hoy, pero esto sucedió antes de que tú y los tuyos causaran este problema actual. Sin mencionar que traer a Grimm aquí de contrabando requeriría aún más tiempo. Quienquiera que haya planeado esto, lo empezó hace más de una semana. Probablemente más. ¿Podría ser esa persona que te atacó? ¿Toc? Tal vez no estaba trabajando sola. María parecía complácida con su respuesta. ¿Estaba ella, y por extensión Ozpin, tratando de hacer que Crow descubriera Salem por su cuenta? Sería divertido si así fuera. Ozpin siempre había sido el tipo de persona que prefería mostrarle a la gente por qué deberían ser leales primero y luego revelar la verdad después. O podría ser una prueba para ver si podía resolverlo. Ahora estás pensando con claridad, mocoso. Un ataque contra mí hace poco más de una semana, y esto, ambos ocurrieron en áreas más o menos similares. Habría sido difícil predecir mis movimientos y preparar una emboscada, y Tok tampoco lo habría hecho tan cerca del ejercicio de entrenamiento de Beacon. ¿Qué significa todo eso, eh? Que ella no planeó emboscarte sino que reaccionó a tu presencia. Exactamente. Esa perra no estaba allí con la intención de matarme. Estaba allí porque le preocupaba que una cazadora como yo se topara con algo que no debía. Entonces, Salem realmente había estado activa mientras él y los demás vivían en Beacon. Tenía sentido. No era como si ella no hiciera nada con su tiempo hasta que Cinder derribara Beacon. Salem siempre estaba activa y siempre tendría psicópatas leales a ella. Mientras él y el equipo STRQ habían estado viviendo su buena vida, otros habían estado luchando para protegerlos. Entonces, la caída de Mountain Glen no se debe solo a esa instalación de investigación. Como pensaba, me pregunto si Salem tiene espías en Atlas. Si saben de la instalación, podrían haberle dado instrucciones a Grimm para que Atlas esté listo para escapar y hacer coincidir un ataque con una fuerza de Grimm desde fuera de los muros. Los Grimm del interior provocan caos y tiempos de respuesta lentos, mientras que los Grimm del exterior irrumpen y provocan un colapso total de Mountain Glen. Era un buen plan. En cuanto a cómo influyó esta mina de cobre, eso no estaba tan claro. ¿Para qué se utiliza el cobre? Electrónica. Lo sé. ¿Pero qué tipo de dispositivos electrónicos afectarían más a Vale? En este momento, cualquier cosa, dijo.
Con Montanglen finalmente en funcionamiento, la ciudad prácticamente ha duplicado sus necesidades de recursos. Eso significa que hay que abastecer a una segunda ciudad con todo tipo de equipos, desde televisores y tostadoras hasta máquinas de resonancia magnética y calefacción. ¿Y las armas montadas en la pared? ¿Defensas anti-Grim? Eso ya está establecido. No se construiría una ciudad primero y se dejarían las defensas para el final, pero... sacó la lengua para humedecerse los labios. Necesitaríamos nuevos dispositivos electrónicos para misiles y cosas así, y para mantener los sistemas actualizados. Hay demanda en todas partes y cuando la gente clama por una mejor conexión a Internet y más equipamiento para los hospitales, es fácil para los que están al mando pensar que es mejor ceder a sus demandas a expensas de las defensas. Sobre todo porque Montanglen no ha sido atacada ni una sola vez, concluyó Crow. Por eso, recortan las defensas innecesarias y canalizan el suministro limitado de productos electrónicos al sector privado y público. A mí me parece una receta para el desastre. Yo también. Informaré a Ozpin. Veremos qué se puede hacer. María hizo un gesto con la cabeza hacia la parte principal de Baxterville. Revisa la mina. No debería haber ningún Grim dentro, pero retrocede si los hay. Quiero saber si se han llevado cobre o si lo han saboteado de alguna manera. Si alguien quisiera cerrar este lugar, volarían los túneles y harían que abrirlo de nuevo fuera lo más caro posible. Crow asintió y se dirigió hacia la mina. Eso es todo, Ozpin. Ya veo. Ozpin se reclinó en su asiento y se masajeó las sienes. El día ya había sido duro y se perfilaba para ser peor. El señor Granwen ha estado preocupado por Montanglen desde que llegó aquí. Admito que su paranoia está empezando a afectarme también a mí. Lo consideraría infundado si mi vida no hubiera estado a punto de terminar hace menos de una semana. Ella es activa, Ozpin. Activa en Vale. Tal vez no sea Montanglen lo que busca, pero no tendría a su gente aquí por el simple hecho de hacerlo. Lo sé. Hay algo planeado aquí, y Montanglen sería un golpe devastador para la humanidad. Estoy trabajando con las peores hipótesis, María. Por favor, no pienses lo contrario. Entonces, me gusta el niño. Aquí está extrañamente tranquilo. ¿No te afectan los cuerpos? No diría eso. De vez en cuando me mira, pero luego se obliga a apartar la mirada. Diría que es profesional. Lo llevaré a tomar algo más tarde. Tengo la sensación de que lo necesitará. Me contó un poco de su pasado, lo suficiente para saber que ha visto cadáveres antes. Ozpin tarareó. Había estado tentado de cazar a la antigua tribu a la que pertenecían y ocuparse de ellos, arrestando a aquellos que no pudieran redimirse y dándoles oportunidades a los demás. Sin embargo, este asunto con Montanglen y ahora Salem y sus agentes involucrados le habían robado su tiempo libre. Tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Las sospechas de que Crow era un espía habían desaparecido hacía tiempo. Al principio, de todos modos, eran poco probables, pero ahora que tenían la confirmación de que Salem estaba activo, los temores constantes de Crow sobre Montanglen estaban fundados. Y si fuera un espía, sin duda no habría pasado tanto tiempo alertando a Ozpin sobre el peligro. Voy a ver si puedo sacarle algo de dinero a Atlas. Nos deben una disculpa por el desastre actual. Me aseguraré de que ese dinero también se destine al presupuesto de defensa, por muy hambriento que esté el sector privado. Bien. ¿Cómo ha estado Atlas, por cierto? ¿Enojado? ¿Cómo no te lo puedes creer? Ozpin tomó la tetera que había dejado sobre su escritorio. Estaba tibia, pero no pudo encontrar la energía para esperar 2 minutos a que el agua se calentara y la sirvió. Una cantidad poco saludable de café instantáneo se coló en la taza y bebió la amarga mezcla. Hacía tiempo que no se me agotaba tanto la paciencia. Vinieron a puñetazos, como era de esperar, llenos de acusaciones contra mis estudiantes. Los acorralaron para que los interrogaran disfrazados de entrevistas antes de que pudiera reaccionar. El director se dobló, ¿no? Instantáneamente. Es un cobarde, Oz. Es viejo, argumentó Ozpin. No era justo hablar así de él. Había sido valiente y decidido en el pasado, pero la moralidad llegaba para todos los hombres, la mayoría, en todo caso, y la muerte inminente cambiaba a las personas. Ya no tiene el fuego que tenía antes. Por suerte, parece que la siguiente generación sí lo tiene, ya que contraatacaron con bastante amabilidad a Atlas. Aunque el ataque de la señorita Branwen a un oficial no fue ideal. Dios mío. Estos 2 niños están locos. Son muy animados, te lo concedo.
Ozpin todavía se encontraba divertido por la nariz sangrante del oficial y las demandas que había tratado de hacer para que expulsaran a Raven. Ozpin había intervenido con bastante firmeza allí. El resto lo había manejado mejor, con la señorita Schne siendo especialmente útil gracias al entrenamiento que solo podía asumir que provenía de su padre. Había criticado a las personas que la entrevistaban y no les permitió cambiar de tema y dejar de lado el daño que le habían causado a una amiga cercana suya. Las amenazas no tan veladas de involucrar a su padre ciertamente habían encendido un fuego debajo de ellos. En cambio, se habían centrado en los demás, que o bien no tenían padres influyentes o no tenían padres en absoluto. Atlas no era malvado, eso lo sabía Ozpin, pero eran una burocracia gubernamental y eso a menudo significaba que daban la impresión de ser malvados. La naturaleza misma de esas organizaciones era que tomaban opciones convenientes y trabajaban para proteger la reputación del conjunto. A veces, las acciones que tomaban eran nada menos que monstruosas. Vale, no era mejor, el maltrato actual a los faunos y el arresto de Gira Belladonna sirven como prueba de ello. Si Atlas se saliera con la suya, incriminarían al señor Granwen como criminal y le echarían toda la culpa, porque ¿qué era la reputación y la vida de un niño huérfano en comparación con la seguridad y la estabilidad de todo un reino? Su mantra de Atlas primero significaba inevitablemente que la verdad, la justicia y la equidad siempre quedarían en un segundo plano. Están bastante molestos porque el señor Granwen no está aquí, pero le expliqué que estaba muy afectado y posiblemente traumatizado por su encuentro con la apatía, y que lo envié con usted para aclarar su mente y recuperar el valor. No era algo inédito. Si bien no siempre sucedía, y no siempre era por apatía, había muchas razones por las que un estudiante podía verse repentinamente afectado por una crisis de confianza. La pérdida de un compañero de equipo, de una extremidad o una cercanía con la muerte. Todas ellas podían hacer que alguien considerara abandonar el programa por completo. Aunque la elección era, en última instancia, de ellos, habría sido de mala educación que los profesores no intentaran ayudar. A veces, todo lo que necesitaba un estudiante era una oportunidad para recordarse a sí mismo que no era débil. Llevarlos a matar a Grimm podía devolverles la confianza. O, más cínicamente, llevarlos a ver una aldea en ruinas como esta podía demostrar que la gente los necesitaba, o que su debilidad percibida seguía siendo fuerte en comparación con la del civil promedio. Atlas no podía negar que Crow no necesitaba esto. La apatía era famosa por los efectos a largo plazo que podía tener en un cazador, y esta apatía había tocado a un estudiante debido a las propias acciones de Atlas. Le diré que practique sus lágrimas de cocodrilo, ¿de acuerdo? Nada tan dramático, pero si puedes informarle, hazlo, por favor. Manténlo fuera al menos una noche más. El consejo está presionando a Atlas y me gustaría que sudaran un poco más. ¿En serio? Vale, suele hacer lo imposible por Atlas. Me sorprende que se atrevan. El éxito de Montanglen hace que nuestros políticos se sientan intocables. Nunca han tenido un resultado tan alto en las encuestas y tal vez estén dejando que sus egos los dominen. No es que no esté jugando a nuestro favor en este caso. Estaba feliz de dejarles tener sus momentos también. Montanglen fue un éxito. En el futuro, en las generaciones venideras, podría convertirse en algo así como un quinto reino. Eso significaría aún más solicitantes para las academias, más cazadores y un remanente más fuerte para enfrentarse a Salem. Si todos los demás reinos pudieran ver Montanglen y usarlo como modelo, podrían construir sus propias ciudades auxiliares. Razón suficiente para que Salem quiera ponerle fin. Siempre que funcione a nuestro favor, supongo. ¿Estás seguro de que Atlas no será un problema? Estoy seguro de que lo serán, especialmente para mí y para Vale en general, pero no permitiré que presionen a ninguno de mis estudiantes. Investiga más sobre el pueblo. Quédate en un pueblo cercano si puedes. No puedo garantizar que Atlas no tenga gente vigilando su regreso. Entendido. La entrada al pozo de la mina estaba curiosamente limpia. Al parecer, nadie había corrido hasta allí para intentar esconderse. Sabían mejor que nadie que no era una salvación. Como resultado de eso, los Grimm también la habían ignorado y habían perseguido a los humanos. Los carros y el equipo de la mina estaban apoyados contra las paredes. Algunos picos, pero la mayoría eran máquinas de perforación industriales. Los picos parecían no haber sido utilizados y presumiblemente estaban destinados a trabajos más delicados. El túnel se sostenía con vigas de madera dispuestas a intervalos regulares y se habían colocado faroles para el polvo conectados con cables entre cada conjunto de puntales.
Estos todavía estaban activos, iluminando el camino hacia una zona central más amplia y luego hacia 3 pozos diferentes. Se habían colocado carteles que indicaban las rutas como A, B y C. Los pozos B y C estaban bloqueados con escombros y rocas caídas, pero no podían haberlo estado antes si las señales apuntaban hacia allí. María tenía razón. Alguien había bajado allí y cerrado los pozos y, dada la cantidad de esfuerzo que habría supuesto después de que los Grimm llegaran y se fueran, no habría habido ninguna razón para que los aldeanos lo hicieran ellos mismos. ¿Por qué no el pozo A? Se preguntó, eligiendo su camino en esa dirección. A menos que estuviera destinado a hacerlo y no se derrumbara, ese pensamiento lo hizo detenerse en la entrada. Si se desplomaba ahora, podría quedar aplastado o, peor aún, atrapado dentro. Con María afuera, tendría a alguien a quien llamar para pedir ayuda y excavar, pero de todos modos sería una experiencia horrible. Será mejor que no te metas conmigo ahora, Semblance. Los primeros pasos fueron los más difíciles. Las luces seguían encendidas y los soportes parecían estar firmes. Como ninguno estaba roto, no debería haber habido riesgo de derrumbe. A medida que descendía, Crow recuperó la confianza. El pozo estaba prácticamente intacto. Cuando llegó al final, donde la pared rocosa estaba picada y marcada por la minería reciente, descubrió por qué. Había barriles de madera apilados en la pared rocosa, con las tapas abiertas y cristales de polvo brillantes visibles. Había cables que sobresalían de ellos, lo que claramente lo marcaba como un dispositivo explosivo. Crow se acercó con cuidado, pero si no había explotado en las horas transcurridas desde que lo habían colocado, entonces no iba a hacerlo ahora. De hecho, parecía que nunca se había activado. Entonces, definitivamente es un sabotaje. ¿Algún tipo de falla? ¿O los Grimm regresaron y los responsables tuvieron que huir? ¿O tal vez fuimos nosotros los que escucharon? Eso no era tan preocupante como los símbolos en el barril. Las 3 marcas de garras del colmillo blanco. Creía haberte dicho que no me arruinaras el día, le dijo a su semblance, pasándose la mano sana por la cara. ¿Pero por qué el colmillo blanco haría esto? No. No tiene ningún sentido. Khalil y Gira siguen siendo pacíficas y no deberían volverse violentas durante un par de años. Al menos hasta que Jax tome el control del SDC y comience a explotar la mano de obra de los faunos. Esto apestaba. El colmillo blanco había usado a Grimm en Beacon en el futuro, pero eso fue con la ayuda de Cinder. Y era un colmillo blanco diferente. No había forma de que pudieran llevar a Grimm hasta aquí en cantidades suficientes para atravesar el muro y luego tener la confianza para venir después y colocar explosivos. Y si lo hubieran hecho, habrían volado los 3 túneles. Los Uitefan nunca habían sido verdaderamente incompetentes. No hasta el punto de no poder colocar una bomba. Y especialmente no hasta el punto de estampar sus propios explosivos con su logo. ¿Qué sentido tenía? Si querían enviar un mensaje, deberían haberlo hecho fuera de la mina. Si esta bomba explotaba, no quedaría evidencia del emblema. Es un truco, se dio cuenta. Alguien está tratando de incriminarlos. Hacer que parezca que esto fue causado por los faunos y que el último túnel no se cerró. Querían que viniéramos aquí, encontráramos esto, lo lleváramos de vuelta a Vale y viéramos cómo el colmillo blanco recibía las consecuencias. La razón era obvia con el contexto futuro que tenía. Con el tiempo, los colmillo blancos se convertirían en aliados invaluables para Salem, aunque ellos no lo supieran, y eso se debía en gran parte a que los reinos habían acorralado al grupo, que alguna vez fue pacífico. Crow sacó su cuchillo, se arrodilló y lo sostuvo con un agarre inverso, y con su único brazo sano comenzó a raspar el emblema. La madera era blanda bajo el acero templado y no le llevó mucho tiempo raspar el logotipo una y otra vez, dejando atrás el pino más suave debajo del acabado lacado del cañón. Pasó a otro, rascándolos uno por uno hasta que no hubo evidencia de lo que las fuerzas de Salem querían insinuar. Luego, una vez que estuvo seguro de que nada vincularía esto con el fauno, envainó su arma y tomó varias fotos en su pergamino. Prueba suficiente para María y Ozpin. Alguien había venido aquí para colocar las bombas y cortar los suministros de Vale, pero también querían incriminar al fauno. Si Salem podía lograr la caída de Montanglen y una ruptura total de la confianza entre humanos y fauno, eso sería el doble de victoria. Y lo logró en nuestra época. Nadie culpó al colmillo blanco por Montanglen, pero el terrorismo violento tuvo que empezar en alguna parte. ¿Qué pasaría si el primer ataque terrorista del colmillo blanco no hubiera sido obra de ellos en absoluto? ¿Qué pasaría si se les culpara por ello y los extremistas dentro de su grupo simplemente usaran eso como excusa para seguir adelante?
se atribuyeran el mérito y se aprovecharan de ello. Siempre había pensado que Salem había estado en silencio durante su época. Ahora, comenzaba a darse cuenta de lo equivocado que estaba. Salem no había estado en silencio, había estado ganando, y sus acciones en su época habían preparado el escenario para la caída de Beacon en la época de sus sobrinas. Capítulo 65. El Black Horse Inn estaba repleto de huéspedes cuando llegaron, viajeros de pueblos y puestos fronterizos que pasaban para descansar en una de las rutas más transitadas hacia la ciudad. Crow abrió la puerta con su brazo sano y la sostuvo para que María pasara con sus muletas. Varias personas se giraron para ver entrar al extraño dúo, intrigadas por sus heridas, pero pronto se aburrieron una vez que los dos se dirigieron al bar. El olor a humo, pipas e incluso narcóticos evidentes impregnaba el aire, mezclándose con el vapor de una olla burbujeante para formar una capa de humo en las vigas. Lugares como este, fuera de la ciudad, tenían leyes más laxas en lo que respecta a las sustancias. No quiero decir que esos lugares fueran ilegales, pero tenían problemas más grandes de los que preocuparse que los problemas de salud a largo plazo y el abuso de sustancias. Tampoco era como si hubiera muchos traficantes en esa zona. Todo lo que se consumía se cultivaba localmente, tal vez incluso por quienes lo fumaban. Necesitaremos 2 habitaciones, le dijo María al posadero. El hombre parecía cansado pero feliz, sin duda por lo concurrido que estaba su pequeño lugar. Se pasó una mano grasienta por la frente, dejando rastros de sudor y harina. Lo mejor que puedo hacer es una habitación con 2 camas. Ya tenemos todo listo, por si no te has dado cuenta. Lo tuve. ¿Es esto común? Lo ha sido desde que Mountain Glen abrió sus puertas. Mucha gente está percibiendo una oportunidad de triunfar en la ciudad. Vienen de todas partes. Se golpeó el pecho con orgullo. Y se quedan aquí de paso. ¿Y la habitación? Son $500 por la noche. Lo tomaremos. El coste era exorbitante, pero comprensible dada la presión de la gente. El hombre podía decir lo que quisiera a estas alturas. Para un par de cazadores, no era mucho. Solo se quedarían una noche y, a veces, un buen refugio y un buen descanso valían el precio, especialmente si podían entrar en combate al día siguiente. Saber cómo sobrevivir y dormir en la naturaleza no significaba hacerlo siempre. Una mejor cama significaba un mejor sueño, lo que significaba mejores reservas de energía para el día siguiente. Los cazadores sabían que no debían ser tacaños y, para ser justos, los posaderos sabían que no debían estafar a los cazadores. Se consideraba de mala educación. La comida está incluida, dijo, ofreciéndoles 2 billetes. Sírvanse ustedes mismos carne cortada, verduras y estofado. El agua es gratis, pero la cerveza la pagan. Aquí tienen la llave de su habitación. Todas las puertas están señalizadas. ¿Son cazadores? Hizo un gesto con la cabeza en dirección a sus armas. ¿Deberíamos preocuparnos? Sí y no, mintió María con naturalidad. Lo somos, pero no estamos en servicio activo en este momento. Tenemos heridas, ¿sabes? Podía decirlo sin duda. Así que no tienes por qué preocuparte por los Grimm que están cerca. El hombre asintió y volvió a sonreír. Buenas noticias. Mantendrán sus armas envainadas, ¿no? Mientras nadie nos dé motivos para dibujarlos. Para mí es suficiente. Disfruta de tu estancia. Les tomó tiempo encontrar una mesa, esperando que otro grupo se fuera a descansar. María apoyó sus muletas en ella y se sentó, mientras Crow recogía algo de comida con una mano para ella, y luego regresó por un segundo plato. La comida se veía buena. Simple. Crow siempre la había preferido así. Los restaurantes de la ciudad complicaban demasiado la comida, lo que generalmente significaba porciones más pequeñas y más estética que sabor. Aquí, la carne era abundante. Un beneficio poco común de que los Grimm mantuvieran a todos encerrados en las ciudades era que la naturaleza se descontrolaba. La salsa también estaba hecha de jugos y grasa de carne. Crow tarareó alegremente. La comida fuera de los muros siempre es la mejor, dijo María, repitiendo sus pensamientos al pie de la letra. Creo que también es más sana. Sin conservantes, sin productos químicos, sin tonterías. Solo carne blanda y tierna y verduras cultivadas en un huerto al aire libre. No puedes superarlo, asintió Crow. Lo he extrañado. Supongo que todos habrían vivido de la tierra. No tanto como se podría pensar. Nuestro grupo robaba comida tanto como cualquier otra cosa, y teníamos que gastar el dinero que robábamos en cosas. La comida y las medicinas eran comunes.
Conseguíamos carne fresca cazando, pero la tribu contaba con más de 200 miembros en el mejor de los casos. Eso es suficiente gente para ahuyentar a los animales. El pescado era más común, pero incluso entonces el mejor pescado lo cogían los más fuertes, a menudo cogidos directamente de las manos o de las cañas de los miembros más débiles. No suena muy justo, ¿verdad? La gente nunca es justa. Las ciudades no son mejores, simplemente son diferentes. La tribu lo llama el imperio de la fuerza. Vale lo llama el imperio de la ley. Los impuestos. Ambos son simplemente gente fuerte que le quita a los débiles para llenarse los bolsillos. María se rió entre dientes ante su cinismo. Es cierto. Pero no te desagrada. Oh, prefiero el mundo civilizado a la tribu. Eso es un hecho. Es solo por razones distintas a la equidad y la justicia. Ambos son tan corruptos como el otro, pero en la tribu todos son unos cabrones. Aquí, solo están aquellos que tienen el poder para salirse con la suya. Y algunos idiotas racistas. Sigue habiendo muchos imbéciles, admitió, pero menos. Muchos menos. Y también la plomería. Plomería. La tribu no tenía ninguno. ¿Estás diciendo que tu principal razón para huir con tu hermana y abandonar una vida de crimen fue para poder cagar cómodamente? Por supuesto. Crow le devolvió la sonrisa. ¿Qué mejor razón hay? Ninguna en absoluto. Ninguna en absoluto, mocosa. Se rieron y terminaron sus comidas, limpiando un último trozo de carne en los platos para recoger los últimos restos de papa y salsa. Crow se reclinó con una mano en su estómago, más lleno de lo que necesitaba estar. Se suponía que el consumo era hasta que dejabas de tener hambre, no hasta la saciedad. El combate después de comer en exceso podía ser peligroso. Pero no estaban allí para pelear, solo para esconderse de Atlas por un día, por lo que un pequeño capricho era aceptable. María se unía y ella era la profesional. ¿De verdad está bien no decírselo? Preguntó en voz baja. María sabía que estaba hablando de los Grimm de Baxterville. Ese pueblo estaba lo suficientemente cerca como para ser un objetivo. Baxterville cayó hace días. Si este lugar fuera atacado, ya lo habría sido. Otra prueba de que los Grimm están siendo guiados hacia algún lugar por alguien. No hay peligro aquí. Dio un sorbo a su bebida. Lo cual es extraño, dado que esta es una ruta principal para los inmigrantes que llegan a Mountain Glen. Uno pensaría que alguien que busca causar problemas en Vale querría atacarlos. Quizás eso sería demasiado obvio. Quizás. O tal vez quieran rellenar Mountain Glen primero, para que los problemas que ya enfrenta la ciudad sean el doble de graves. Tal vez, repitió María con un gruñido. Supongo que hay muchas razones. Lo averiguaremos cuando volvamos a Beacon. Ozpin está investigándolo, entre el trato con Atlas y todo el drama que hay allí. ¿Por qué Ozpin? Crow no solo lo decía para hacerse el tonto. ¿Por qué el director no se ocupa de la parte de Atlas? María resopló. Es viejo y la razón es que perdió su ventaja. Se rindió y se rindió rápido. Si no fuera por Ozpin, no me sorprendería que se hubiera rendido y te hubiera expulsado a ti y a tus amigos. Cualquier cosa para mantener la paz. Crow se burló. No recordaba mucho al director, ya que había ido a por Mountain Glen y, de todos modos, no había interactuado mucho con los de primer año. Había dado un discurso y había estado presente en los eventos, pero siempre se había sentido como una figura distante. Crow ni siquiera podía recordar su nombre y no creía haber hablado con él la primera vez. No cara a cara, de todos modos. Siempre habían sido los otros profesores, cada vez más Ozpin a medida que pasaban los años. No siempre fue así, dijo. Solía ser un hombre fogoso con un temperamento acorde. La edad quiebra a las personas, o eso dice Ozpin. María tomó otro trago. Qué pena. Lo respeté una vez. Sigo diciéndome que debería seguir haciéndolo para respetar cómo solía ser, no en lo que se ha convertido. Siento que esta vieja versión de él está escupiendo sobre el legado de su yo más joven. ¡Qué vergüenza!, repitió Crow. Ya lo había visto antes. Ya fuera por la vejez, la codicia o la corrupción, había habido mucha gente que empezó siendo admirable y luego dejó de hacerlo. Al menos Ozpin no había sido uno de ellos. ¿Crees que Ozpin tomará el mando una vez que se retire? De todos modos, ese es el rumor que corre por Beacon. Yo diría que es bastante posible, sonrió María, divertida por una broma interna cuyo final Crow conocía a la perfección. No me sorprendería si él tomara el control en algún momento. Aunque Atlas podría causar un escándalo si toma el control después de todo esto.
Por un momento, Crow se preocupó de que sus acciones pudieran haber cambiado demasiado las cosas, pero pronto negó con la cabeza. Ozpin no dejaría que Atlas dictara los términos cuando el destino de la humanidad estaba en juego. Incluso si por alguna razón no se convertía en director, se aseguraría de que la persona elegida para el puesto fuera un aliado cercano suyo. Ozpin no era tonto. Atlas puede ladrar todo lo que quiera, dijo. ¿Desde cuándo eso significa que Vale escucha? Ja. Bonitas palabras. El problema es que Vale tiene que dar al menos la imagen de que escucha, aunque si lo hace o no es cosa suya. Los atlesianos son un pueblo orgulloso, a menudo piensan que son los únicos en Remnant que saben más. Puedes tener discusiones con ellos, pero es casi imposible convencerlos de que consideren siquiera la idea de que podrían estar equivocados. Es más fácil sonreír, seguirles el juego y dejarles pensar que estás siguiendo sus consejos aunque tú hagas algo diferente. Mientras puedan asentir y sentirse importantes, normalmente son felices. Parece que heredé más que solo el puesto de María, pensó, con una sonrisa divertida. Los sentimientos de María por Atlas prácticamente reflejaban los suyos hacia Ironwall. Él y el general se habían enfrentado más veces de las que Crow quería contar. Raven Branwen, y no por primera vez, extrañaba a su hermano. Estaría muerta antes de admitirlo, por supuesto, pero extrañaba sus peleas matutinas y extrañaba sus expresiones tontas y deprimidas en el desayuno. Y tal vez, solo tal vez, extrañaba tenerlo cerca en general. Había estado presente en su vida desde que nació, siempre allí, y ahora no estaba. Eso la enojaba muchísimo. Afortunadamente, esos idiotas de Atlas le habían dado un blanco perfecto para su temperamento creciente. Ellos y sus estúpidas preguntas. Su equipo, técnicamente, el de Summer, pero Raven lo consideraba suyo, no estaba más contento con eso. Summer y yo estaban de mal humor por no tener a Crow por quien desmayarse, y Taiyang extrañaba a su compañero. Las púas de Raven sobresalían un poco más sin Crow allí para arrancarlas y masajear su ego herido. Eso casi hizo que valiera la pena la ausencia de Crow. Casi. Casi golpeé al soldado que me tenía hoy, dijo Taiyang. Decir eso no hará que me gustes, le espetó Raven. Él la ignoró. El idiota siguió intentando engañarme para que dijera que Crow era inestable o algo así. No dejaba de mencionar el hecho de que aparentemente era un solitario en Signal, que siempre había sido un poco diferente a otros niños. ¿Cómo iba a saberlo? Yo no fui a Signal. Crow era diferente, dijo Summer. Pero no era un solitario. Él y Raven eran muy unidos. No tenía muchos amigos, pero siempre fue amable con nosotros. No sé cuál es su intención. ¿Están diciendo que tiene madera de terrorista porque no tenía muchos amigos? Están tratando de minimizar el daño causado por la apatía, interrumpió Willow. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Si alguien conocía el juego de Atlas, sería la chica que creció allí bajo el mando de un poderoso hombre de negocios. Legalmente, Atlas tiene dos problemas. El primero es todo el asunto de los Grimm en Vale, y el segundo es el daño causado a un ciudadano de Vale. Creo que están tratando de retratar a Crow como alguien que siempre ha estado un poco dañado, para poder argumentar que la apatía no cambió nada. Están tratando de eludir la responsabilidad de esa manera. ¿En serio? Eso es horrible. Es lo que es. Willow se encogió de hombros. Y de todos modos, no es como si alguno de nosotros quisiera que Crow sufriera daños, ¿no? Hubo sacudidas de cabeza por todos lados. Atlas solo está tratando de convertir dos problemas en uno solo, para luego poder concentrarse en inventar excusas sobre por qué los Grimm estaban allí en primer lugar. Raven resopló. No estoy segura de qué excusas pueden tener para eso. Era un envío de Atlas con Grimm dentro. Es como un paquete firmado que le dice al mundo que enviaron a Grimm a Vale. ¿Cómo te libras de eso? Willow la miró con firmeza. ¿Le echas la culpa a otras personas? ¿Qué? Bromeó Summer. ¿Que los departamentos postales se equivocaron? ¿Que confundieron la ayuda humanitaria con Grimm? Nadie debería enviar Grimm a ninguna parte. No pueden decir que este fue un caso de paquete equivocado entregado en el lugar equivocado. La voz de Summer cambió a un tono burlón. Lo siento, no pudimos entregar tu paquete porque no estabas en casa. Hemos dejado tu Grimm en el buzón. Se rió. Como si alguien fuera a creer eso. La culpa es del colmillo blanco. Sí, claro, se rió Summer. ¿Cómo sí? No, dijo Willow, subiendo el tono de voz. Están culpando al colmillo blanco. Ahora mismo. Raven se dio cuenta de repente del pergamino que tenía en la mano.
Están diciendo que el colmillo blanco se infiltró en la tripulación de envío y cambió el paquete para causar un caos en Vale que luego sería culpado Atlas. Mentira. Espetó Raven. No tuvieron nada que ver con esto. No soy yo quien acusa a nadie. Solo estoy leyendo este informe, hey. Gritó Willow cuando le arrebataron el pergamino de la mano. Raven lo examinó, gruñó y se dispuso a tirarlo al suelo. Willow le agarró la muñeca y la liberó a tiempo. Bastardos. Rugió. Nadie estuvo en desacuerdo. Summer estaba furiosa. Como si Kali y los suyos hubieran tenido tiempo de, ¿por qué se molestarían siquiera? Atlas es el peor reino en cuanto a maltrato a los faunos, dijo Tairian, y luego miró a Willow. Sin ofender. ¿Por qué me ofendería? Mi padre ha dicho lo mismo muchas veces. Y no importa lo creíble que sea esto. O cuál sea la verdad. Atlas no lo dice para convencer a todos en Vale. Lo dice para convencer a la gente de su tierra natal. Y para tener algo a lo que aferrarse. Si Vale no puede demostrar definitivamente que el colmillo blanco no tuvo nada que ver con esto, entonces Atlas puede afirmar para siempre que fue obra del colmillo blanco. Es como uno de esos argumentos científicos. Si no puedes refutarlo, no hay prueba de que no sea real. Bastardos. Raven estaba a punto de lanzarse al ataque y tenía la sensación de que Crow se pondría furioso cuando se enterara. Estaba tentada de ir a Kali y sugerir que asaltaran la embajada de Atlas en la ciudad, pero eso probablemente sería usado en su contra. Digan lo que digan sobre la tribu, pero las cosas eran más simples allí. Si alguien mentía, lo denunciarían. Aquí, los ciudadanos de Atlas simplemente iban a creer lo que quisieran. Era mejor acusar a un grupo de protesta problemático de terrorismo que admitir que su propio país está en el lado equivocado de la historia. Empezaba a parecer que esa era la respuesta a cualquier problema en esta supuesta sociedad civilizada. Culpa, culpa, culpa. Algo malo sucedió, échale la culpa a alguien más. ¿Te atraparon haciendo algo ilegal? Échale la culpa a otro grupo. Mientras no te quedes sin gente a quien culpar por tus errores, todo estará bien. Kali gruñó y rompió el periódico en dos. Los faunos que la rodeaban, que habían estado celebrando una protesta sin incidentes, no estaban de mejor humor. Comentarios furiosos e ideas amenazantes llenaron el pequeño y tranquilo bar de mala muerte en una parte de Vale demasiado pobre para rechazar a los clientes faunos. Las discusiones aumentaron y sus dueños lanzaron insultos dirigidos a Atlas. Sienna Khan era demasiado joven para entender muchas de ellas, solo tenía 10 años, pero captó la esencia. Atlas estaba mintiendo. De alguna manera, no la sorprendió. Cuando era joven quedó huérfana y fue recogida por los colmillos blancos y adoptada por su grupo, de repente rodeada de muchos tíos y tías, aunque no tuviera mamá ni papá. Se habían convertido en su familia y ella los amaba, lo que significaba que odiaba a la gente que les arrojaba piedras por defecto. Las familias discutían, eso lo sabía, y su nueva familia discutía por muchas cosas. A veces discutían sobre si debían luchar contra la gente que los lastimaba. Sienna sintió que debían hacerlo. Sus actuales cuidadores también pensaban lo mismo. Eran un grupo de faunos que sostenían que las protestas debían adoptar un enfoque más agresivo, con piquetes en los comercios y el cierre de las empresas racistas. No necesariamente para atacar a la gente, sino para protestar de una forma más obstructiva. Para obligar al mundo a prestarles atención, ya que era evidente que hacían la vista gorda. Los debates se celebraban a menudo al aire libre, ya que las familias no tenían secretos entre sí, pero esta vez había un aire de sospecha. Nosotros no hicimos esto, ¿verdad? Susurró uno de los faunos más pacíficos. No lo hiciste. Dime que no lo hiciste. Por supuesto que no. Espetó un partidario de las protestas más enérgicas. Parecía ofendido ante la sola idea. Estamos llamando a una protesta agresiva, no a Grim en Mountain Glen. ¿Por qué haríamos eso? ¿Cómo lo haríamos? Causaría mucho pánico. ¿No es eso lo que quieres? Queremos pánico, imbécil. No una masacre. Las acusaciones se sucedieron una tras otra. La gente quería a alguien a quien culpar, algo, y ahora el colmillo blanco se estaba desmoronando mientras el mundo les prestaba atención por una vez. Eso era lo que querían, ser notados, pero nunca de esa manera. Sienna sintió miedo. Oigan. Gritó Kali. Cállate. La mujer saltó sobre una mesa, derramando bebidas en el suelo. Sus dueños se quejaron, pero ella los silenció con una mirada feroz. Vamos a calmarnos de una vez. No somos nosotros, sabemos que no somos nosotros.
Atlas es el mismo de siempre. Nos echa la culpa. Pero hemos estado aquí en Vale durante las últimas semanas. El mundo lo sabe. ¿Les importará? Preguntó alguien. Vale también quiere deshacerse de nosotros. Quizás se pongan de acuerdo con Atlas para tener una excusa para meter a más de nosotros en la cárcel como hicieron con Gira. No voy a ir a la cárcel. Lucharé. Que intenten atraparme. Lucha. Se alzó el coro y se unieron otras voces. Lucha. 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 ¡No! Gritó Kali. No, idiotas. Eso es lo que quieren. Quieren que nos enojemos y nos defendamos. Entonces eso será una prueba de que somos violentos. Lo usarán para culparnos. Sonaba lo suficientemente plausible como para que la gente dejara de gritar, aunque no dejaban de estar enojados. Necesitamos que nos vean siendo pacíficos. Esa es la manera de fastidiar a Atlas. Que intenten pintarnos como violentos cuando nos fotografíen protestando pacíficamente aquí. Deberíamos llevarlo a Atlas, dijo alguien. Protesta allí, para que su gente pueda ver que no somos nosotros los que estamos detrás de esto. Se oyeron de nuevo murmullos, muchos de ellos de acuerdo. Kali señaló. Bien. Es una buena idea. Estoy segura de que Gira estará dispuesto a hacerlo cuando salga de la celda. Lo liberarán pronto. Suponiendo que no lo culpen por esto y lo retengan. Gritos de ira. Kali les hizo señas para que se detuvieran. No se atreverían. Ha estado encerrado más tiempo del que esto podría haber sucedido. Atlas solo está ganando tiempo, están echando humo. Nadie va a creer que estamos detrás de esto si no les damos una razón para hacerlo. Y no lo haremos. No les daremos una razón. La multitud aplaudió. La mayoría, al menos. Siena notó que algunos hacían contacto visual en silencio. Todas las familias discutían. Era normal. Siena hizo la vista gorda. Terribles noticias, amigo. El amable y hermoso Tok ha sido abatido. Asesinado, dice Lapi, por el peón de Ozpin y lo que parece ser un estudiante. Terribles noticias, ¿no te parece? Se escuchó un profundo suspiro en la línea. Sí, Lapi. Terribles noticias. Estudiante, dices. Lapi dice que sí. Calavera huyó en dirección a un ejercicio de entrenamiento de Beacon, según ha descubierto Lapi. Tok la acorraló allí, pero la pelea se interrumpió. Los registros posteriores a eso son incompletos. Todo lo que Lapi sabe es que el pobre Tok salió muerto y que los dos resultaron gravemente heridos. ¿Información sobre el estudiante? ¿Tiene alguna relación con Ozpin? Huérfanos de Mistral apadrinados en Beacon por Ozpin directamente, pero eso es todo lo que Lapi puede averiguar por ahora. ¿Nuestra encantadora dama de los Grimm quiere que Lapi lo investigue? Espero que así sea. Salem siempre está interesado en sus próximos peones. No pierdas el tiempo en eso ahora. El objetivo actual sigue siendo el mismo. Mountain Glen no puede tener éxito. Enviaría un mensaje a los reinos de que pueden expandirse libremente. ¿Y qué pasa con la doncella de las estaciones? La doncella del otoño tiene 80 años. Su muerte llegará pronto por causas naturales. Desafortunadamente, la doncella del invierno ya ha sido heredada. Tok tenía previsto matarla en los próximos meses. Eso tendrá que esperar ahora. Lapi lo sabe. Lapi oye. Se le escapó una risa musical. Por supuesto, Lapi cree que los ojos de Calavera podrían ser un problema en Mountain Glen. ¿Qué opinas, amigo? ¿Compartes las preocupaciones de Lapi? Su lesión debería mantenerla alejada del servicio activo durante bastante tiempo. Este pequeño contratiempo de Atlas también juega a nuestro favor. Lapi no cree que sea suficiente para que la gente culpe a ese grupo de protesta. No te preocupes por eso. Tenemos planes en marcha. Cíñete a los tuyos. Como tú digas. Lapi esperará y observará con anticipación. La llamada terminó. Lapi suspiró y luego se rió, restándole importancia a la falta de un adiós grosero. Varios Grimm estaban descansando en una zona boscosa, anormalmente tranquilos para los monstruos que eran. Normalmente estarían más activos, pero estos habían salido de los estanques bajo su mirada y habían sido entregados a Lapi con instrucciones expresas de la propia Salem. Siguieron cada orden de Lapi. El pergamino de Lapi volvió a zumbar. Ah, señor Merlot, amigo. ¿Se trata de la oferta que le hizo Lapi antes? Sí, el hombre al otro lado de la línea sonaba agotado. Preocupado. Desesperado. Dijiste que tu semblanza te permitía abrumar temporalmente la mente de un Grimm. ¿Volverlos, dóciles? ¿Lapi dijo eso? Sí.
Y Lapi envió un video como prueba. Si Lapi lo desea, los Grimm serán tan tranquilos y obedientes como ovejas. Necesito a Grimm. Necesito 10, no, 12. Al menos 12. Es imperativo que lleguen a mí rápido y en una sola pieza. Recibirás una compensación. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacer que suceda? Sin duda, amigo. Ah, pero hacérselos llegar, bueno, es ilegal traerlos a la ciudad, ¿no? Lapi es muchas cosas, pero una persona traviesa no es una de ellas. Lapi es bueno, ¿no? Siempre bueno. ¿Quieres que te los entreguen fuera de Mountain Glen? Lapi está seguro de que puedes realizar tus experimentos con ellos allí. Hubo una vacilación, larga y precisa. Merlot obviamente vería que podía tomar a los Grimm y colarlos dentro. Era una conclusión inevitable. Sí. Sí, puedo. Haré que alguien los recoja. Los traeré al lugar que les indicaré. Te darán dinero. 100.000 por cada Grimm que traigan en buenas condiciones. Suponiendo que sean dóciles. Lo serán, Merlot. Lapi te lo garantiza, o te devolvemos el dinero. Serían perfectamente dóciles. Hasta el momento adecuado. Entonces tenemos un trato. ¿Cuándo podrás concretarlo? ¿Por qué esperar, amigo? ¿Por qué demorarte? Lapi se reunirá contigo esta noche. Ah, pero ¿puedes estar listo? Puedo serlo. Sí. Cuanto antes, mejor. Mi investigación no esperará a nadie. Necesito esto. Atlas lo necesita. No. El mundo lo necesita, todo Remnant. Esto cambiará el mundo para siempre. Seguro que sí, se rió el hombre. Entonces Lapi te los entregará esta noche. Lapi siente placer al hacer negocios contigo, amigo. Al terminar la llamada, el hombre se estiró. Era una pena lo de Tok, sobre todo porque Lapi sentía que había estado a punto de corresponder a su afecto. Lapi y Tok podrían haber tenido muchos niños pequeños con dientes de tiburón corriendo por ahí. Ah, bueno. Hay muchos más peces en el mar. Salem le había prometido a Lapi una vida interesante y ella había cumplido con creces. Era hora de que Lapi cumpliera con su parte y ayudara a que las cosas salieran adelante. Con un silbido, el Grimm se puso de pie y se aproximó obedientemente. Venid, amigos, cantó. Lapi os guiará en una alegre aventura. Aquí, lejos, a Mountain Glen, y luego a los libros de historia. ¿Llamarán a Lapi el flautista de Grimm de Vale? Ja. Lapi lo verá. Adelante y hacia arriba. A la aventura, a la gloria, a la fábula y al cuento. Con Lapi. Seguida Lapi. Buenos pequeños Grimlings. La figura encapuchada silbaba una alegre melodía, retozando de izquierda a derecha mientras una legión de Grimm la seguía en silencio detrás. Capítulo 66. Ozpin no perdía la paciencia con frecuencia, ya que miles de años de vida habían hecho que fuera difícil enfurecerlo de verdad. La ira era cosa de jóvenes y descarados, y cualquier cosa que alguien pudiera decir para molestarlo era generalmente descartada como palabras nacidas de la inexperiencia juvenil. Muchos lo habían insultado a lo largo de su vida, pero rara vez, o nunca, dejaba que eso lo molestara. Había cosas más importantes en las que centrarse. Pero esto es una farsa, General Sol. El hombre que hacía un momento había estado hablando ante el Consejo del Valle se detuvo. Los soldados a su izquierda y derecha se erizaron, pero el hombre en sí no reaccionó. Se comportaba como comandante militar y político a la vez y conocía bien la batalla que era la esfera política. ¿Una farsa? Eso dice un simple profesor de Beacon. No sé por qué estás aquí, pero supongo que alguien debería representar a un grupo de niños que casi desatan a los Grimm en Vale. Mis alumnos no los han soltado, como bien sabes. Lo que sé es que unos peligrosos terroristas han interceptado un envío de Atlas y pretenden implicarnos en un acto tan vil y tan absurdo que amenaza con romper una alianza que hemos mantenido durante años. El General Sol volvió a mirar al Consejo de Vale. Atlas y Vale han sido vecinos y amigos durante décadas. Hemos invertido recursos en Mountain Glen junto con ustedes, y ahora se nos acusa de intentar destruirlo. Abrió los brazos. ¿Dónde está la lógica, miembros del Consejo? ¿Qué razón tendríamos? Ninguna en absoluto. Ninguna, salvo la suposición de que no te atraparían en el acto. Ah, por supuesto. Hablemos de suposiciones, ¿vale? El buen representante de Beacon sin duda ha estado lleno de ellas. Uno podría preguntarse qué prejuicio tiene contra Atlas que lo empuja a acusarnos de esa manera. Quizás debido a nuestra victoria en el último Festival Vital. Ozpin resopló. No es así. El Festival Vital se basa en la cooperación. Estamos unidos contra los Grimm.
Unidos. Sí. Siempre hemos estado unidos contra los Grimm, contra todas las amenazas. ¿Dónde está esa unidad ahora contra esta nueva amenaza? Una segunda guerra de faunos se vislumbra en el horizonte. Basta. Ozpin se puso de pie, perdiendo el control. No existe tal guerra, general, ni siquiera en su imaginación. Simplemente los está utilizando como chivo expiatorio de sus propias acciones. Los Colmillo Blanco han sido manifestantes pacíficos. Nada más. Dígame, maestro. ¿No habló usted hace poco en favor de su líder, Gira Belladonna? Estaba decidido a que se redujera su sentencia. No hubo sentencia. Gira Belladonna estaba detenida en una celda a pesar de que nunca había sido acusada de ningún delito. Lo que yo quería abordar era un ataque tan flagrante a las leyes y valores de Vale, que podría tener consecuencias desastrosas. ¿Y desde cuándo la ley la determina un simple maestro? Ozpin apretó los dientes. Si fuera rey, haría que arrojaran a ese hombre a la picota para que lo bombardearan con fruta podrida y el mundo sería mejor por ello. Sin embargo, los tiempos habían cambiado. Ahora reinaba la democracia. Ozpin había sido un gran defensor de ella, viéndola como una forma de garantizar que los reinos pudieran funcionar incluso si él moría o estaba ocupado en otra cosa. Así había sido durante un tiempo, pero todo lo que hizo falta fue un período de paz para que los líderes competentes fueran reemplazados por idiotas complacientes que lo convirtieron en un gran concurso de popularidad. Ya no eran los mejores y más capaces los que se presentaban y eran elegidos, sino los que tenían más dinero y las mejores conexiones. El deber de un maestro es educar al mundo y garantizar que se comprendan conceptos como la historia y el derecho, dijo Ozpin, intentando mantener la calma en su voz. Cuando las personas que ocupan puestos de poder no pueden entender por qué sus acciones han violado la ley, el maestro es el encargado de educarlas. ¿Y quién te eligió para ese puesto? ¿Acaso los ciudadanos de Vale se alegran de que este funcionario no electo se entrometa en asuntos de Estado? Consejo, ladró. Pediría que se destituya al representante de Beacon. Aceptaré al director de Beacon, pero no menos. El alcalde Baldwin, jefe del consejo, que había estado en silencio mientras discutían, parecía vagamente enfermo cuando dijo: el director seleccionó personalmente al señor Ozpin, el pueblo no lo hizo. El pueblo de Atlas me ha dado poder para hablar en su nombre y no hablaré con un simpatizante de los terroristas. Dada su relación con los estudiantes responsables de esto, me atrevo a decir que debería abstenerse de participar en los procedimientos de todos modos. El Consejo de Atlas comparte mi punto de vista y está dispuesto a introducir medidas de represalia contra cualquier reino que albergue o defienda a estos terroristas. Esto incluye el fin de nuestros acuerdos de libre comercio. El Consejo se puso furioso al instante. El libre comercio, la economía, el dinero. No pasó mucho tiempo hasta que eso se impuso a todo lo demás. Ozpin fue escoltado fuera de la sala del consejo por dos hombres que se disculpaban mucho, mientras el general Sol sonreía victorioso. Era tentador contraatacar. Ozpin tenía sus conexiones y sus métodos, pero hacerlo podría fracturar la alianza entre Atlas y Vale. El panorama más amplio, tanto Salem como Mountain Glen, exigía que la alianza se mantuviera. Afuera, Ozpin se ajustó el cuello y comenzó a caminar. Se puso a pensar. No le gustaba que los Witefam fueran etiquetados como terroristas y podría convertirse en una profecía autocumplida. A Atlas eso no le importaría. Se alegrarían sinceramente si sucediera, porque eso escondería este asunto bajo la alfombra y prácticamente confirmaría sus afirmaciones. Harold, el director en funciones, no controlaría las reuniones en su lugar. El hombre tenía pocas fuerzas para luchar. Prometía hacer lo que pudiera cuando Ozpin se lo pedía, y luego se dejaba aplastar por cualquiera que alzara la voz. Ozpin se cubría la cara con una mano, apretándose las sienes para intentar evitar el inminente dolor de cabeza. La democracia era mejor el 95% del tiempo, pero ese 5% realmente lo hacía desear poder arrojar a alguien a un calabozo. Bartolomeu Oblek se disculpó con su equipo riéndose y sonriendo. Las cosas habían mejorado mucho entre ellos tras las repentinas mejoras de Román. Seguía siendo el más débil de la clase, pero había ganado 1 o 2 combates desde que comenzó el año. De repente, los demás en la clase estaban nerviosos por perder contra él. Naturalmente, Bart había pensado lo peor al principio, que Román había recurrido a drogas para mejorar el rendimiento, pero no le había llevado mucho tiempo descubrir la verdad. Una explicación mucho más mundana, que su instructor de combate había tomado medidas para ayudar a Román a mejorar buscándole un nuevo compañero de entrenamiento.
Fue bueno que los profesores de Beacon estuvieran tan preparados para hacer un esfuerzo adicional. Beacon se erigía como un bastión de defensa para el reino, un pilar brillante. Por supuesto, todo lo que brillaba inevitablemente proyectaba una sombra, y Vale necesitaba protección contra amenazas menos obvias. Con el pretexto de entrenar, Bart dejó Beacon y entró en el bosque Esmeralda, llegando finalmente al punto de encuentro designado. Estuvo allí solo 40 segundos antes de que un hombre de negro entrara en el claro, con el rostro oculto por una máscara de cristal. Señor, Oleg se arrodilló. Usted me ha convocado. Sí, la voz del hombre no era la suya. Bart sabía que el casco la estaba modificando sutilmente para que sonara como la de otra persona. Seguía siendo una voz muy realista. Las circunstancias han cambiado con respecto al incidente de Atlas. Atlas está amenazando con poner fin a los acuerdos comerciales y el Consejo de Vale no tiene otra opción que ceder. El asunto está cerrado y los Wittefan son los culpables. Oficialmente, de todos modos, dijo Bart. De hecho, oficialmente, no hay razón para sospechar de Atlas. Extraoficialmente, sabemos que Atlas tiene la culpa. Sin embargo, exponerlos no sería lo ideal. Por muy apropiado que fuera ver sus caras, eso obligaría a Vale a cancelar su alianza y castigar a Atlas, y Atlas respondería de la misma manera. Las medidas de represalia no benefician a nadie. Nuestros reinos deben permanecer uno al lado del otro. Pero Atlas debe aprender que es un lado a lado, y no que ellos están por encima o por delante de nosotros. Nuestra alianza es igualitaria. Ellos lo olvidan en su arrogancia. Sin embargo, Atlas sabe de nuestra existencia. Saben que el VSS existe. Cualquier cosa demasiado obvia dejará en claro que nosotros estamos detrás de esto. Bart puso a prueba sus propias palabras. Lo que significa que quieres que esto se haga fuera de nosotros. Branwen otra vez. Es un niño. Como eres tú. Sí, pero es un niño de primer año. Un huérfano. Un activo negable. Bartolomeu suspiró. Sabía que no debía quejarse ni discutir. De todos modos, no era su decisión. Las decisiones difíciles ya las habían tomado personas con mucha más experiencia que él. ¿Cuál será entonces mi papel? El envío de Grimm al laboratorio de investigación ha sido interrumpido. Atlas no se atreverá a intentarlo de nuevo, sabiendo que sus envíos serán monitoreados, pero no se puede decir lo mismo de los que están en el laboratorio. Creemos que pueden correr riesgos imprudentes para conseguir a Grimm. ¿Crees que saldrán a intentar atraparlos? Sé que tienen equipos de seguridad allí, pero ninguno de ellos es cazador, por lo que sé. Los soldados típicos serían masacrados sin el equipo que utiliza el ejército atlesiano. Por eso creemos que harán uso de mercenarios. No faltan cazadores dispuestos a hacer un poco más por un derecho de retención. Te harás pasar por un cazador rebelde y nosotros crearemos una historia para ti. Un estudiante fracasado de Beacon. Pasa los fines de semana cerca de las instalaciones quejándote de lo pobre que eres. Nos aseguraremos de que uno o dos de sus miembros de seguridad se enteren de ti. Con suerte, morderán el anzuelo. ¿Debo entregar a Grimm? Ya veremos. Por ahora, nos interesa más saber a quién han contratado y quién está contratando. Si es necesario, nuestro mensaje a Atlas puede ser el asesinato del responsable. Eso lo llevará a cabo un agente con más experiencia, dijo para calmar los nervios de Bart. Tu trabajo es simplemente identificar a dicha persona. ¿Y Crow Branwen? Se infiltrará en las instalaciones como estaba previsto originalmente. Todavía necesitamos saber qué están haciendo y por qué quieren a los Grimm. Él lo descubrirá mientras tú descubres quiénes son sus contactos. Luego actuaremos en función de esa información. Bart asintió. Por Vale. Por Vale y Mountain Glen, agente. Un reino, dos ciudades. Ahora los protegemos a ambos, ya sea de nuestros enemigos o de nuestros propios aliados. ¿En qué mundo se había convertido el hecho de que contaran a su aliado más querido entre las filas de quienes actuaban contra ellos? Bart inclinó la cabeza y esperó a que el controlador se fuera antes de ponerse de pie. Era una pena que tuviera que cancelar los planes de su equipo, pero lo entenderían. Sabían que tenía un trabajo de medio tiempo para mantener a sus padres enfermos y que lo llamaba a horas extrañas. O, mejor dicho, sabían lo que el VSS quería que supieran, ya que no tenía padres ni familia que lo necesitara. Los huérfanos siempre han sido el mejor recurso, pensó. Si no actuaban, la historia estaba condenada a repetirse, y Bartolomeu siempre había tenido un interés notable en la historia y los muchos errores cometidos a lo largo de ella.
Esta no sería la primera vez en la historia que alguien intentara experimentar con Grimm, ni la primera en la que saliera mal. Sin embargo, la VSS había aprendido. Al igual que Atlas, ya que estaban llevando a cabo dichos experimentos en el territorio de otra persona. Es un mal negocio cuando los aliados se atacan entre sí de esta manera. Bartholomew Oleg se volvió hacia Beacon. Como si los Grimm no fueran un problema suficiente. Su regreso a Beacon se produjo en silencio. María había recibido una actualización de Ozpin y había advertido a Crow sobre la decisión repugnante de Atlas de culpar a Wittefan por los Grimm. Para él era casi irónico, dado que Wittefan había hecho eso en el futuro, pero la ironía pronto dio paso a la preocupación. No solo por el bien de Caligula, sino por lo que Atlas podría crear al hacer esto. ¿Y si había cambiado la historia de alguna manera? Si el colmillo blanco tomó esto para volverse terrorista, entonces técnicamente nada cambiaría, pero Crow no podía evitar preocuparse. Tendría que consultar con ellos y ver cuáles eran sus planes. Asegurarse de que no estaban pensando en hacer nada imprudente. En el momento en que su bullad aterrizó, se enfrentaron a los soldados de Atlas. Crow Branwen. Nos gustaría hablar contigo. Su equipo estaba allí, en el fondo. Crow notó que Peter sacó su pergamino y comenzó a grabar. Buen hombre. Ozpin estaba flotando no muy lejos, pero su expresión atronadora sugería que no podía hacer mucho para detenerlo. Solo era un maestro, oficialmente. Crow frunció el ceño a los soldados, 6 en total con un oficial en el centro. Esperaban que se acobardara ante la exhibición abierta, y un niño de su edad podría hacerlo. Pero él no era un niño. Entonces habla, dijo Crow, haciendo un gesto con su brazo sano. Estoy aquí. Hemos reservado una sala para hablar. Preferiría hablar en público si no te importa. El oficial, que parecía tener un rango inferior al de Iron War, no era un general, por lo visto, apretó la mandíbula con fuerza. Sus fosas nasales se dilataron, pero pronto se calmó. Los asuntos de los que hablaríamos tienen que ver con la seguridad nacional de Atlas. No podemos hablar de ellos en público por miedo a socavar nuestra investigación. Oh, lo entiendo perfectamente. No quisiera poner en riesgo a ningún investigador. Gracias, me Branwen. Entonces, si pudieras, por eso creo que lo mejor es que fijemos una cita para reunirnos. Necesitaré tiempo para ponerme en contacto con un abogado y pedirle que sea mi representante legal. Legal. El oficial parpadeó y luego se rió. Señor Branwen, no está bajo arresto. Por favor, no malinterprete nuestro propósito aquí. No está bajo sospecha. Ninguno de los dos era un grupo de protesta pacífico, pero en el momento en que las cosas empezaron a ponerse mal para ustedes, terminaron siendo arrojados debajo del autobús. Lo cual es extraño, en realidad, ya que la razón por la que estaba allí en primer lugar fue porque escuché a un oficial militar de Atlas discutiendo el transporte de Grimm a Mountain Glen. Alguien en uniforme. Los soldados se pusieron nerviosos. Lo que era frustrante era que se pusieron nerviosos, pero no con miedo, sino con indignación justificada. Incluso el oficial parecía más enojado que alarmado. Todos creyeron las mentiras. Por supuesto que sí. Los soldados de Atlas siempre le creerían. En su mente, eran ellos contra el mundo, y cualquiera que hablara mal de Atlas obviamente lo odiaba. Esa era la única explicación. Nunca podrían ser críticas genuinas hechas de buena fe. Parece que está mal informado sobre las circunstancias actuales, dijo el oficial tenso. Estaremos encantados de mostrarle las pruebas que hemos reunido que demuestran que hubo terroristas involucrados en esto. Hay muchas. Seguro que sí. Puedes indicarme cuándo se ha concertado una reunión y tengo un abogado conmigo. Después de todo, tengo que decidir si quiero demandar por daños y perjuicios. Tú, el hombre cerró los ojos y respiró profundamente. Muy bien. Es tu derecho. Atlas respeta todas las leyes y derechos de otras naciones. Crow resopló. Si un tribunal decide que el daño que te hicieron fue por negligencia o por falta de nuestra parte, seguramente te otorgarán una compensación. Le transmitiré tu solicitud a mi superior. Alguien se pondrá en contacto contigo, ya sea por correo o a través de tu director. Ponte en contacto con un abogado lo antes posible, ya que tu versión de los hechos es vital para llevar a los culpables ante la justicia. Cada momento perdido les da tiempo a los terroristas para elegir nuevos objetivos. El hombre se dio la vuelta y les hizo una señal a sus hombres. Te deseo una pronta recuperación de tus heridas. Gracias por tu servicio al despachar a los Grimm. Los hombres se marcharon, dejando a Crow con la sensación de que no había ganado ni perdido.
Era difícil incluso jugar contra alguien que no se daba cuenta de que era un juego. Esos soldados eran tan víctimas de las tonterías de su nación como lo eran los colmillos blancos. Crow esperó a que se fueran y a que María se riera antes de dirigirse hacia su equipo. Lo has gestionado muy bien, dijo Mesa. Peter estaba grabando por si acaso. Lo iba a publicar en internet, dijo Peter. Crow le ofreció un puño. Peter sonrió y lo golpeó. Buen hombre. Tenía la esperanza de que te dieran munición para hacer justamente eso. Sería muy gracioso si me arrastraran. Tenía todo este plan para hacer que me agarraran el brazo, gritaran y lo retorcieran para sacarlo de su lugar. No hagas eso, dijo Gretchen, tocándose la cara. ¿Cómo estuvo tu viaje? Aburrido. No hay Grimm, no hay peleas, pero hay buena comida. Nos quedamos en una posada. No te perdiste de nada. ¿Cómo estuvo Atlas? Patético, dijo Mesa. Decidido, dijo Peter. Más o menos eso, dijo Gretchen, encogiéndose de hombros. Nos entrevistaron personas que no estaban realmente interesadas en escuchar lo que tú y yo escuchamos en Mountain Glen. Cuando finalmente logré explicárselo a mi hombre, dijo que lo denunciaría, pero que probablemente se trataba de un terrorista disfrazado de oficial. Lo peor es que todos parecen creerlo. Todos lo creen rotundamente. Eso es Atlas. Son gente testaruda. No voy a decir adoctrinados, pero crecen aprendiendo lo grandiosos que son y lo terrible que es la vida de los demás. También son revisionistas. Ni siquiera saben que perdieron la revolución de los faunos. En su mente, le pusieron fin para traer la paz, comprometiéndose en beneficio del pueblo. A veces había intercambios de profesores y clases mutuas entre las academias y las preacademias. Formas para que los profesores compartieran ideas y aprendieran unos de otros. Era una cooperativa, casi como el Festival Vital pero para el personal educativo. Fue allí donde Crow se enteró de la tendencia de Atlas a editar selectivamente los detalles de sus lecciones. Solo pequeños ajustes aquí y allá que borrarían algunos de sus momentos más cuestionables de la historia. Se había peleado con al menos un profesor de Atlas por eso. Eso es una locura. Están locos. Son pragmáticos, se quejó. Hasta el extremo. La miseria atrae a los Grimm, así que se aseguran de que nadie tenga motivos para sentirse mal. Son autoritarios como el infierno, pero no se puede esperar que sean una democracia perfecta cuando 2 asientos en su consejo se otorgan automáticamente a puestos de poder dentro de su ejército. El puesto de director de la Academia Atlas no se consideraba estrictamente militar, pero, dado que la academia y sus estudiantes estaban entrelazados con el ejército y eran enseñados por personal militar, era absolutamente lo mismo. Incluso compartían alojamiento con el ejército en la ciudad flotante. En Atlas, si eras un cazador, eras visto como parte del complejo militar. El director allí a menudo era un oficial de todos modos, como lo había sido Ironwood, por lo que no era raro que el puesto de director estuviera literalmente subordinado al puesto del ejército en el consejo, siguiendo las órdenes tal como se daban. Lo ha hecho muy bien, señor Brandwen, dijo Ozpin mientras se acercaba, con una sonrisa cálida y orgullosa en el rostro. Confío en que su viaje haya sido productivo. Me gusta pensar que sí, señor. He oído que las cosas han estado difíciles por aquí. Difícil. Sí. Es una forma acertada de decirlo. Me temo que las cosas no van bien, aunque he conseguido la liberación de Gira Belladonna. Un pequeño gesto de misericordia. Lamento que no haya salido con buenas noticias. Hablaré con él, señor. Después de que hayas encontrado un abogado, supongo. Después. Estuvo tentado de ofrecerle el puesto a Ozpin. El hombre no tenía licencia, pero probablemente tenía experiencia en derecho a lo largo de todos sus años. Además, la ley le permitía pedirle a cualquiera que lo representara en un caso. Era una mala idea no tener un abogado de verdad para hacerlo. Si lo ponía como condición, Ozpin estaría presente en esas reuniones. Pero se contuvo. Ozpin lo haría, estaba seguro, pero ya debía estar en la lista negra de Atlas por ayudar con Gira y tratar de proteger a sus estudiantes. No había razón para hacerle la vida más difícil a Ozpin. La peor parte era que todas estas personas corruptas no serían eliminadas como lo habían sido en su línea de tiempo, porque el evento que causó su caída fue la destrucción de Mountain Glen. Salvar a Mountain Glen esta vez significaría dejar a estas personas en el poder. Molesto, pero no vale la pena dejar que la gente muera por eso. Y si están en el poder, pueden seguir presionando a Ozpin. Incluso podrían obligar al director a que lo deje de lado y elija a otra persona.
Eso estaría bien si fuera otra persona que fuera leal a Ozpin. Al inmortal no le importaría si tuviera la posición de un aliado. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera alguien no alineado o incluso alguien leal a Salem? Eso sería un desastre. Ya se me ocurrirá algo. Lo dije básicamente para fastidiarlos. Ya lo suponía, dijo Ozpin riendo. Podrías ponerte en contacto con su padre a través de Willow. El señor Schne te favorece y podría recomendarte un abogado experto para que se haga cargo del caso. Tener a alguien familiarizado con la ley de Atlas solo podría ayudar. ¿No serán más leales a Atlas? Preguntó Gretchen. ¿Un abogado leal a algo más que al dinero? Señorita Reinhardt, también podría pedir un unicornio. Crow soltó una carcajada. Ozpin podía ser descarado cuando estaba de humor, y parecía que sus acciones hacia Atlas lo habían puesto en una buena situación. Sin embargo, una advertencia. El director Harold no es tan firme como debería ser. Si la convocan para hablar con él, recuerde que no puede obligarla a reunirse con ningún representante de Atlas. Es poco probable que lo intente por iniciativa propia, pero no me sorprendería que Atlas intentara organizar una reunión de esa manera. Si lo intentan, simplemente pregunte de qué asunto escolar se trata y rehúse a discutir nada más allá de eso. También es libre de pedirle a un maestro que la acompañe a cualquier reunión sobre un asunto escolar, así que agregue algo más. El énfasis de Ozpin en las palabras dejó en claro a quien quería que invitara a Crow. Me aseguraré de llamarlo a cualquier reunión disciplinaria a la que me puedan citar, señor. Eso espero. Soy tu tutor legal después de todo. La llegada de su hermana y su equipo puso fin a todo eso. Raven inmediatamente quiso detalles sobre los Grimm a los que se había enfrentado y no aceptó que no hubiera luchado contra ninguno, acusándolo de intentar escatimar en detalles. Le llevó 1 hora convencerla de lo contrario, y las 2 siguientes las pasó convenciéndola de que no le mostrara a Atlas cómo es realmente el terrorismo antes de que pudiera comenzar una cruzada en solitario. Nadie estaba contento con ello. Entonces, fue Taiyang quien lo expresó. Dejando a un lado las quejas, planeamos demostrar que Atlas es un mentiroso y joderlos, ¿no? Todos lo miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Summer chasqueó la lengua. Obviamente. ¿Por qué necesitas preguntar? Es rubio, dijo Raven. Oye, vamos, ya era tarde cuando Crow logró encontrar un momento a solas para hacer una llamada. Ya no tenía la excusa de entrenar en el Bosque Esmeralda, así que se disculpó diciendo que quería buscar algunos abogados en las computadoras de la escuela. Ese era un trabajo tan aburrido que nadie se ofreció a acompañarlo. Crow se aseguró de estar solo antes de llamar a su contacto en la pequeña agencia de espionaje de Vale. Todavía no sabía el nombre. Hola. Volví a Beacon y me enteré de esta tontería con el colmillo blanco. Bienvenidos de nuevo. Y sí, somos conscientes del engaño. No podemos actuar en consecuencia. La seguridad de Vale es primordial y Atlas es parte de ella. Sin embargo, sepan que estamos disgustados. Buscamos extraer nuestra propia carne de Atlas, pero sin dañarlo lo suficiente como para comprometer nuestra seguridad. ¿Eso es todo lo que vinieron a escuchar? No. Necesito un abogado. Es bastante fácil. ¿Quién es leal a su cliente y a la justicia más que al dinero? ¿Quieres una olla de oro y un poco de paz mundial con eso? También podrías pedirme que me saque un dragón del culo. Crow se rió. Este hombre y Ozpin se llevarían bien. Entonces, ¿puedes proporcionarme un espía leal al reino que pueda fingir ser un abogado duro? Tú quieres tu libra de carne. Yo quiero ver a Atlas retorcerse por esta mierda suya. Hubo un silencio durante unos segundos, antes de decir. Creo que podemos proporcionarles a alguien lo suficientemente capaz de poner al general Sol en un aprieto. Sin embargo, no podemos destituirlo. Ha mentido y es corrupto, pero es bueno en su trabajo y Atlas lo necesita. Vale también necesita a Atlas. Y necesitamos que Atlas sea fuerte y capaz. Es mejor un líder corrupto que ninguno. En eso diferían sus opiniones, pero suponía que esas personas no tenían el beneficio de la previsión. No tenían idea de lo que estaba por venir y, por lo que sabían, el General Sol podría ser fundamental para prevenir una crisis que ocurriría dentro de un año. No lo era, pero Crow no tenía forma de demostrarlo. Sí, claro. Solo quiero que cierren ese centro de investigación en Mountain Glen antes de que algo salga mal. En eso estamos de acuerdo. Tenemos equipos que lo están investigando. La instalación es nuestro objetivo principal en este momento. No podemos permitir que Mountain Glen se derrumbe. La mejor noticia que había escuchado en todo el día.
Entonces te lo confiaré. Avísame cuándo y cómo se supone que encontraré a ese abogado tuyo. No quiero que sea sospechoso. Estaremos en contacto. La llamada terminó con un clic, y Crow suspiraría y se apoyaría en la pared de la biblioteca cercana. El futuro cambiaría, eso era obvio, y podría cambiar para bien si Montanglen se salvaba. El problema serían las repercusiones. Si Montanglen triunfaba, los grupos políticos que estaban detrás de él cosecharían los beneficios y se mantendrían en el poder. Ese no era el fin del mundo, ya que la mayoría de ellos probablemente no eran personas terribles. Montanglen había sido una buena idea después de todo. El problema era uno de ellos. Ese General Sol. Crow no reconoció el nombre en absoluto, lo que probablemente significaba que lo habían despedido o relegado a un papel más discreto después del fracaso de Montanglen. No habían culpado a Atlas porque nadie sabía de su participación, por lo que habría sido libre de retirarse y alejarse del ojo público, permitiendo que el general Ironwood tome su lugar. Alguien leal a Ozpini que, a pesar de que Crow no se llevaba bien con él, era un aliado incondicional contra Salem. Si Sol se quedaba, Ironwood no tendría la oportunidad de alzarse y tomar el poder. Eso sería malo. Sol tenía que irse, pero no lo haría porque Montanglen no podía caer esta vez, lo que significaba que tenía que haber otra manera. Entonces, a pesar de lo que quieran, necesito deshacerme de él. Por el bien de Ironwood. Por el bien de Remnant. Crow gimió y se pasó una mano por la cara. Maldita sea, pero esta mierda es complicada.